Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento, número 2. Estamos en el libro de Éxodo, siguiendo nuestra serie de clases que son parte de este grupo del Pentateuco, específicamente la Torá. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando del libro de Éxodo, los primeros capítulos, hasta el capítulo 8, por ahí tal vez, en donde queremos ver la historia de Israel a través de la esclavitud de Israel en Egipto, pero también vemos la mano de Dios trabajando grandemente con ellos. No solamente a través de Moisés, sino a través de todo el pueblo, ¿no? De todas las personas, inclusive con Aarón, con su hermana Miriam y todo esto. Esperemos que Dios nos bendiga de gran manera. Me gustaría hacer una oración, como siempre, para poder comenzar y que Dios permita aprender más de su palabra. Bienvenidos una vez más. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Señor Creador, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque a través de este pequeño estudio podemos ver que tú estuviste con Moisés, estuviste con tu pueblo en Israel y tenemos la confianza que vas a estar con nosotros el día de hoy. Gracias porque Moisés, con el trabajo que él hizo, con la manera que él fue provisto con sus padres, siempre vemos tu mano trabajar con todos tus seres importantes, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos quieres ser partícipes de esta historia, nos quieres hacer parte de lo que has hecho y queremos darte gracias por eso, Señor. Pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, acompaña a sus ministerios, sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, su trabajo, porque, Señor, queremos seguir siendo tus siervos donde quiera que estemos. Gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de conocer más de tu voluntad. Acompáñanos, bendícenos en este estudio, pues oramos en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy entonces estamos en el libro de Éxodo, que pues significa salida, ¿verdad? Ese nombre tomado del latín, un poquito más, el nombre hebreo sería nombres, ¿verdad? Que es como una descripción de los nombres. Es lo que comienza las primeras palabras del libro. En español dice, estos son los nombres, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Entonces es una introducción solamente a este libro segundo de la Biblia, donde ahora Israel está cumpliendo esta profecía desde Génesis, que iba a salir un día, que iba a tener salida de esta esclavitud. Entonces, el pueblo de Israel ha estado ahí casi más de 400 y casi 50 años. Imagínate las generaciones que entraron, pues no están ya vivas. Las que nacieron, para ellos no hay otro pueblo, no hay otra vida más que la que han tenido. Okay. Ellos han tenido una expectativa de vida diferente. Para ellos no existe Biblia, no existe templo, no existe tabernáculo, no existe nada de lo que tú y yo conocemos como la historia de Israel. O sea, ellos han estado en un mundo pues similar al que vemos en esta pequeña imagen, ¿no? Más árido, en donde había más desierto, a lo mejor habían estado trabajando como esclavos en construcción de edificios, de ladrillos, o un poco más como extranjeros en una tierra rara, ¿no? Para ellos. Sí mantenían su idioma, sí mantenían su adoración a Dios. Lo seguro es que había, como siempre, gente pequeña, un grupo pequeño, determinado, que siempre estaba buscando a Dios, ¿no? Ellos están interesados en buscar la voluntad de Dios. Entonces Israel siempre tiene este remanente, ¿no? Este grupo de personas. El libro de Éxodo es un libro lleno de narrativos, lleno de historias, sobre todo historias muy conocidas, ¿no? Historias donde nosotros podemos totalmente ilustrar a los niños, a las clases dominicales, a los estudios que hacemos con incluir a nuestros títeres, o a veces dibujadas, o a veces como actuadas, ¿verdad? Como pequeñas obras de teatro, porque son clases muy narrativas, ¿no? Historias que son completas a veces. Muy dramáticas, muy extensas a veces en su contenido. Vamos a hablar como de magia, ¿no? Estas serpientes que se comen otras serpientes, o a veces como inclusive cruzar el Mar Rojo. Ejemplos donde Dios se involucra, se relaciona con la gente. Entonces es una historia completa, totalmente de provisión de Dios, ¿no?
El actor principal, el personaje número uno de todas las historias es Dios, donde Dios se mueve y actúa en favor de Israel, a veces con Moisés, a veces con Aarón, pero siempre Dios está actuando. Él es el actor principal. Inclusive con Faraón, a veces su corazón va a ser endurecido por Dios mismo, ¿no? Las acciones de Dios es lo que determina esto, que Él es el que está controlando la situación. Dios es el que está haciendo todo esto posible. Él es el que mueve y quita y coloca y mueve todo lo que Él quiere, ¿no? No sé si puedan leer por ahí estos versículos, estas historias, tengan tiempo entre semana, entre los días libres, pues de levantar el Antiguo Testamento y leer las historias, ¿no? Es más importante leerlas. En esta clase a veces leeremos algo, pero a veces no tenemos el tiempo para desarrollar totalmente la idea del texto. Lo más importante para nosotros aquí es recordar que el sacrificio de la Pascua, esta salvación que llega al final de las plagas, en donde tienen que sacrificar este cordero, tienen que poner esta sangre en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque eso va a reflejar mucho a Jesús. Nos va a llevar a nosotros a ser salvos, a tomar de esta participación de su sangre que nos cubre, ¿no? Donde el ángel de Jehová sale, sobrepasa, ¿no? Una Pascua, pasa por arriba. Jesús es nuestro Cordero, es nuestro Salvador. Entonces, Él introduce todas estas ideas en el libro de Éxodo para tenernos a nosotros practicidad. Nos da una manera de ser prácticos. No queremos solamente aprender que Moisés fue colocado en una canasta y lanzado en el río, sino que haya maneras de practicarlo esto, de nosotros ver, wow, hay veces que mandar a nuestros hijos a la escuela, hay que soltarlos, hay que liberarlos, o a veces tomar decisiones, vamos a tomar una decisión firme y nos movemos hacia adelante con fe, ¿verdad? Lo vamos a hacer con fe. Entonces cuando tú lees el libro de Hebreos, capítulo 11, la carta de los Hebreos, wow, gran lista de nombres ahí, ¿no? Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello. Y eso es lo que ahora estamos leyendo, ¿no? Dentro de la historia de Éxodo también existe esta parte de que Dios se determina como el yo soy, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, Él va a hablar de cuando Moisés no sabe, ¿a quién le voy a decir al faraón que me ha enviado? Él va a decir, pues dile que yo soy que ha enviado a ti. Entonces es una manera que Él se presenta y utiliza este nuevo título, ¿verdad? Del yo soy. Y que después vamos a ver a Jesús representando eso también, ¿verdad? Él es el yo soy. Entonces, son pequeños mensajes, ideas que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ahora, el libro comienza con una pequeña frase de estos son los nombres, porque se refiere a los hijos de Jacob, ¿verdad? Dice, estos son los nombres de los hijos de Jacob que dejaron y entraron con Jacob en Egipto. Cada uno entró junto con su familia, versículo 1. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Las personas descendientes directas de Jacob fueron entre 70 personas. Entonces, al entrar a este pueblo, a Israel, a Egipto, son como 70 personas. ¿Okay? Es un relato que ahora empieza a tomar la idea, pues que era mucha gente. ¿Okay? Estos nombres que empieza a dar el libro solamente son los padres de las tribus, los padres de los hijos de Israel que fueron llevados, ¿verdad? Y versículo 6 dice, y murieron José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel se habían multiplicado, pues fueron más fecundos e hicieron muy numerosos, y llegando a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. ¿Okay? Entonces aquí vemos que la esclavitud que Israel estaba sobre Israel no les produjo que se hicieran pequeños, que se hicieran chicos en cantidad de gente, sino que al contrario, una gente oprimida, una gente que la historia, pues como toda buena historia, empieza con una parte deprimente, un poco triste, en donde la gente de Israel está siendo esclavizada, ¿verdad? Y llegamos a querer casi pedir un héroe. Ay, por favor,
¿quién va a sacarlos a ellos de esta opresión, verdad? Versículo 9, y él dijo al pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Entonces, inclusive Faraón, el rey de Egipto, está notando, pues, que Israel es muy poderoso. ¿Okay? Y wow, en realidad era como que mucha gente, pues al rato ellos van a controlar el mundo, ¿verdad? Ellos van a ser los nuevos egipcios. Y a Faraón no le gustaba eso por cuestiones políticas, cuestiones económicas. El pueblo estaba controlando lo que él iba a tener que después dárselo a ellos, ¿verdad? A ellos. Pero el número de los israelitas aumentaba. Dios estaba con ellos, ¿no? Él quería que ellos fueran fecundos, que estuvieran multiplicándose. Versículo 10, procedamos con astucia delante de ellos. Entonces el faraón estaba teniendo cuidado, porque no, en caso que vayamos a la guerra, uniéndose también a nuestros enemigos, y luchemos contra nosotros, ellos estén con ellos y expúlsenos del país. Entonces le impusieron a capataces malvados que oprimieran a la esclavitud y construyeran ciudades de almenaje. Entonces aquí el pueblo de Israel estaba viviendo en una esclavitud con Egipto y estaban siendo lastimados y golpeados. Pero al crecer, al multiplicar sus hijos, Faraón le entra la preocupación de cómo vamos a poder ayudar a que no nos aplasten algún día, que los egipcios sean más poderosos que nosotros, pero los israelitas sean más poderosos que nosotros. Pero lo que hace es limitarles, ¿verdad? Más, los esclaviza más. Ahora, el versículo 11, poner capataces era una manera de oprimir, ¿verdad? Una manera de liderar al pueblo de Israel a creer que son esclavos, ¿verdad? A romper su mente, a estar sujetos a una nueva manera de vivir. Ahora, esto en realidad no limitó mucho. No ayuda a que el pueblo, dice el versículo 12, sin embargo, cuando los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Okay? Y se fortalecían. ¿Okay? Que era totalmente lo contrario, que es lo que el faraón quería. Él quería lastimarlos, él quería golpearlos, él quería hacerlos sentir que él era el poderoso. Y lo que termina pasando es exactamente lo opuesto. Ellos se fortalecen más. Ante esto, los egipcios están más afligidos por causa de los hijos de Israel. Entonces el pueblo de Israel crece, multiplica. El rey Faraón dice, yo quiero detenerlos, los pone un poquito a trabajar con estos grandes líderes, que eran los capataces, ¿verdad? Pero cuando ellos están siendo oprimidos, ¿qué es lo que sucede? Pues se multiplican más, se fortalecen más, ¿no? Entonces Faraón todavía aún más extiende su mano más fuerte para aplastar a ellos, ¿verdad? Y por eso dice, por cuanto los hijos de Israel eran oprimidos severamente por los egipcios, versículo 14, amargándoles la vida con dura labor de hacer barro, ladrillos y toda clase de trabajo en el campo, sometidos a todo tipo de trabajo con dureza. ¿Ok? Entonces, era algo que ya les estaban golpeando. Pero, versículo 15, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas. Entonces, no solamente ahora va a lastimar a los que están vivos en esclavitud, sino que él va a lastimar a los bebés, a las personas que están siendo todavía ni siquiera personas, todavía ni han nacido, no han tenido opciones, no han sido nada. Él quiere lastimarles a ellos, ¿verdad? Por tradición, las parteras eran las personas que ayudaban a que las mujeres dieran a luz, ¿verdad? Recuerden que no había hospitales, no había todo lo que hoy tenemos de medicina. Entonces, cuando la mujer estaba lista a tener estos golpes, estos dolores de parto, pues llamaban, ¿verdad?, a estas mujeres que ayudaran, que fueran las parteras. Ellas venían, hacían todo el proceso de ayudar a estas mujeres a entregar sus hijos. Inclusive a veces era más que una doctora, ¿no? Había una relación con ellos, había una amistad con ellos. Y pues Faraón por eso empieza a hablar con ellos, a esas parteras, y les va a pedir que maten a estos niños, ¿verdad? Que los ordene matar a los recién nacidos. El versículo 17 dice, pero las parteras temían a Dios y no actuaron como el rey de Egipto les dijo. Entonces, aquí literalmente el versículo 1:16, refiriéndose a los recién nacidos,
Él está diciendo que mate solamente a los varones, ¿okay? Él va a lastimar, y esta frase hebrea que utiliza es que se fijen, ¿verdad? Fijaos en las dos piedras, ¿okay? Y claro, refiriéndose a los pequeños testículos de un bebé, ¿no? En donde cuando nacía el bebé, a las parteras tomaban el bebé, y recuerden que no había sonogramas, no había nada de saber que el género del niño, si era niño o niña. Entonces cuando el niño nacía, si era un bebé varón, ¿verdad? Si tenía estas dos pequeñas piedras, esta manera de identificar que era un hombre, pues que lo mataran, ¿verdad? No sé cómo lo matarían. A lo mejor dijeron que murió en el parto, a lo mejor la ahorcaría, a lo mejor le cortarían el aire. De alguna manera ellos eran muertos, ¿verdad? Pero a las parteras les daba miedo. Ellas estaban con cuidado, dice el versículo 17, las parteras temían a Dios y no actuaron como el rey de Egipto les había ordenado, y dejaron con vida a los niños. Entonces el rey de Egipto, llamando a las parteras, les pregunta, ¿okay?, ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Y en realidad, pues yo creo que ellas deberían de haber tenido miedo a este faraón, ¿no? Él acaba de pedir que mate niños. Él podía haber dicho que los mataran a ellas también. Ellas podían haber dejado a un lado ese temor de Dios para haber estado mejor con el rey, pero no lo hicieron ahí. Y ellos respondieron, versículo 19, las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque ellas mismas son parteras, y antes de que llegue una partera, ellas dan a luz, ¿verdad? Entonces es la manera de que estaban fortalecidos, y es lo mismo que Dios está con su pueblo. A Israel, de alguna manera, están buscando ser de Dios, ¿no? Ellos tienen una relación con Dios. Y son fuertes al ser esclavizados, al hacer ladrillos, pero también son fuertes al ser esclavizados al tener bebés, ¿verdad? Al ser padres de estos nuevos niños. Entonces vemos que Dios trabaja de esta manera. Perdón. Disculpa, muchas gracias. Entonces, esta orden de matar a los niños es un poquito frustrada, un poquito lastimada para que Faraón se moleste más. Él ve que los oprimió y crecieron. Los oprime y vuelven a tener fuerza. No mueren sus niños, ¿verdad? Entonces, versículo 20, Dios favoreció a las parteras por cuanto hicieron esto. El pueblo se multiplicó y se fortaleció más. No se fortaleció cuando fueron esclavizados, se fortaleció cuando tuvieron este golpe de ladrillos, y se fortaleció cuando estuvieron dando hijos, las parteras, ¿verdad? Versículo 21, y aconteció que por haber mostrado las parteras temor a Dios, Él les concedió familia. Entonces el faraón dio órdenes a todo el pueblo y dijo, arrojen al río todo varón que nazca, pero toda niña déjenla que viva. Entonces, el mandato es que todo varón sea ahorcado, matado o ahogado. Yo no sé cómo los matarían cuando estuvieran naciendo, pero al ver que ellos nacían antes que las parteras llegaran, pues él dice que ahora fueran lanzados al río, ¿verdad? El río es este río Nilo. Aparte había muchos más ríos ahí en Egipto, en una zona muy fructífera, ¿verdad? Donde está el delta de estos ríos. Entonces él quería lanzar a estos bebés, ¿no? Y es inimaginablemente grande. Wow, un bebé pequeño lanzado donde había cocodrilos, donde había serpientes, donde había muchas otras cosas así, ¿verdad? Ahora nosotros vemos que aquí está Moisés, ¿no? Moisés en esta pequeña batalla física entre el pueblo, él está siendo llamado, ¿verdad? Es el futuro libertador. Es el Dios con ellos. Moisés se va a mover como el libertador del pueblo. Entonces el narrador, en la parte histórica, lo que nos está mostrando es solamente un trasfondo. El primer capítulo es un trasfondo, un pequeño de mostrarnos qué es lo que está sucediendo en la época en que nace Moisés. Él explica, ¿no?, qué estaban haciendo, construyendo esas ciudades. Y por eso creo que es importante ver estos pequeños mapas o estos nombres, ¿no? Las ciudades de Pitón y de Ramsés. En el versículo 11 del capítulo 1, ellos impusieron capataces, ¿no? Cuando los ponen a formar
hacer estas ciudades, ¿verdad? De Pitón y de Ramsés. Ahora se mencionan estas palabras o estos nombres, ¿verdad? De estas ciudades en la Biblia, ¿ok? Eran ciudades donde vivían los hebreos, eran como parte de su esclavitud, ¿verdad? En la tierra de Gosen, a muchísimos cientos de años. Era una parte de una historia de estas ciudades grandes, eran importantes. Ahora esta ciudad de Ramsés en realidad era como una expresión de una casa de este faraón Ramsés, ¿no? Es como ese nombre mismo que le dan a la ciudad. Entonces, hemos encontrado diferentes características arqueológicas que demuestran que estas ciudades existieron. Antes se creía que no existían, pero estos nombres en tablillas, ¿verdad? Que se han encontrado en inscripciones, nos han demostrado que la Biblia es verídica, es algo actual, algo que nos demuestra que Dios ha estado siempre con su gente. No somos arqueológicos, nosotros no somos arqueólogos, no somos expertos en todo esto, pero lo que queremos es tomar un poco de validez en lo que nos da la ciencia, ¿verdad? En lo que nos extiende para ver que sí existían estas ciudades. En este pequeño mapa aquí podemos ver, ¿no? Más o menos la ciudad de Ramsés, está la parte norte, ¿verdad? Es el número 1 de este mapa que ustedes ven por aquí. En la parte del sur, la parte de Gosen, es donde está Pitón, ¿verdad? Entonces es la parte más apegada al Golfo de Suez. Ahí es donde está Israel, ahí es donde están los egipcios esclavizándoles, y por eso ven ahí los ríos, las cantidades de azules, ahí rayitas azules, esos son los ríos, ¿no? En donde pues ahí aventaron de alguna manera a esos bebés, ¿verdad? Entonces es una provisión de Dios a través de un bebé en el que va a llegar a salvar al pueblo. Aquí en realidad Israel ha tenido poca historia como pueblo, porque ha sido llevado de un lado para otro, pero solamente a través de las personas como los hijos de Israel. Pero ahora ya no existe, ¿no? Ya Gad murió, Natalía murió, Judá ya murió, pero ahora solamente están sus descendientes, ¿no? Sus hijos. Y ellos han estado creciendo aquí, es lo único que conocen. Este mundo que se ve aquí es el único mundo que ellos conocen. Por eso es importante saber que ahora cuando van a salir y van a estar en el desierto, ¿verdad? Aquí el desierto de Parán y toda esta parte de la península de Sinaí, pues cuando extrañan a Egipto entendemos por qué lo extrañaban. Ellos ahí en su vida, ¿no? Ellos crecieron ahí. Era su vida de esclavos, pero seguía siendo su vida, ¿verdad? El capítulo 2 es la parte del nacimiento de Moisés, ¿no? La palabra de Moisés está en el hebreo, ¿no? De Moshe, es como salvado por las aguas. Ese es un nombre que él recibe. Es un nombre que casi, pues cada vez que lo decían, imagínense, ahí viene Moisés, imagínate, es como decir, ahí viene el salvado por las aguas. Y ahí está el salvado por las aguas. Y ahí viene el salvado por las aguas. Entonces todo esto nos ayuda a ver que Dios es como un eco, un eco, un eco. Que cada vez que se leía, que se hablaba de Moisés, se decía salvado por las aguas, salvado por las aguas, salvado por las aguas. Entonces es un buen comienzo de, como decíamos, estas repeticiones en la Biblia, que para ti, para mí ya se convierte el nombre de Moisés. Pero en realidad es porque estamos hablando de una historia. Su nombre tenía una historia completamente, ¿verdad? Versículo 1, capítulo 2. Cierto no hombre de la casa de Leví tomó por su esposa a una mujer levita. Habiendo concebido a la mujer, dio a luz un hijo, y al ver que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y al no poder seguir escondiéndolo, tomó una arquilla de madera de acacia, la calafeteó con brea y resina, colocó dentro de ella al niño y lo puso en ribera del río y a poca profundidad. Mientras tanto, una hermana del niño se levantó a distancia para ver lo que sucedía. Entonces, a pesar de que había esta gran multiplicación de Israel, había este mandato del rey de matar a los niños, Moisés ha sido colocado en el río, a una profundidad pequeña, y su madre hizo esta pequeña canasta, ¿no? Y a veces en español muchos decimos Moisés a esas canastas, ¿no? Pero en realidad, cuando
hablamos de la historia, es una historia extraordinaria. Una historia extraordinaria porque siempre que hablamos de sus padres, casi siempre olvidamos de ellos. Siempre en la historia de Moisés queremos recordar más a Moisés y lo que él hizo, pero en realidad sus padres son los que comienzan esta cadena de hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Si tienen sus Biblias ahí, el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 23, dice, por la fe, los padres de Moisés, después de que había nacido, lo ocultaron durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Entonces, una gran historia donde demuestra fe de sus padres, ¿verdad? Entonces yo puedo preguntar a lo mejor en esto, ¿qué tipo de fe has demostrado tú con tus hijos? ¿O qué tipo de fe ha demostrado tus padres contigo, verdad? Increíble que nosotros olvidemos que Moisés todavía era un bebé, un infante, o sea, no tenía conciencia, no tenía conocimiento, él era solo un bebé. Él fue puesto en el río por sus padres. Ellos eran los de fe. Ellos eran los que estaban no temiendo al decreto del rey, sino estaban temiendo a Dios vivo, ¿verdad? Al que había dicho esto a ellos. Ahora, yo no sé en realidad esta opresión que ellos están viviendo, que ellos están sintiendo, qué tanto se lastima su espíritu, pero yo creo que había una gran manera de sentirse mal. Ellos estaban golpeados, lastimados, ¿no? Socialmente eran esclavos. Ahora, el libro de Hechos, el capítulo 7, tiene una gran narración, un relato, que Esteban, ustedes recuerden que había este problema de mujeres que eran viudas, que estaban siendo lastimadas, que a uno les daban más, a las judías y a las hebreas, a los judías, perdón, y a los que estaban gentiles, y ellos oran y piden que se levanten hombres a trabajar, ayudar en este ministerio. Ahora, uno de ellos es Esteban, ¿no? Y cuando recibe el Espíritu Santo, él empieza a predicar y a dar este sermón, ¿no? Y en el capítulo 7, del versículo 14 al 38, él habla de todo esto, ¿okay? Habla de una narración de esta historia, es como un recuento de la historia, ¿okay? Si no tuviéramos el libro de Hechos, solamente tendríamos lo que dijo Esteban, pues sería una buena historia, ¿no? Es un resumen de lo que estamos queriendo contar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice el versículo 14, versículo 7 de Hechos, entonces José mandó traer a su padre Jacob y a toda su familia 75 personas, ¿verdad? Lo que leímos. En total, de esta manera Jacob descendió a Egipto y murió ahí, y él nuestro patriarca. Y se fue sepultado en Siquem y puesto el sepulcro de Abraham, que había comprado por dinero. ¿Okay? Pero cuando se aproximaba el tiempo en que Dios había prometido a Abraham los juramentos, el pueblo se había multiplicado y fortalecido, ¿verdad? Es lo que acabamos de decir, en Egipto, versículo 17. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no conocía a José. Entonces el nuevo faraón, que a lo mejor puede ser Ramsés, a lo mejor no, no conocía a José. José, recuerden, había sido la parte de Génesis, la historia grande, ¿no? Donde este hombre de Dios había sido llamado para poder ir a salvar a su pueblo. Tenían hambre, estaban en hambre, había hambruna en la tierra, y él los llama y les da de comer, ¿no? Él hace llenar estos 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, esa historia, ¿no? De ese faraón, ya muere, ¿no? Ya murió, hasta José murió. Pero él continúa, versículo 19, y actuando astutamente contra nuestro linaje, maltrató a nuestros padres y ordenó que sus hijos fueran expuestos a muerte para que no sobrevivieran. Y en aquel tiempo nació Moisés, quien siendo favorecido por Dios fue criado 3 meses en la casa de su padre. Entonces, la historia va a ser interesante de Esteban, un poquito diferente a lo que estamos leyendo en Éxodo, pero sigue siendo una manera extraordinaria en que Israel se multiplicaba y que Dios había bendecido a este hombre de Dios, ¿no? 3 meses, duró 3 meses escondido del faraón, ¿ok? Su padre, su madre, levitas ellos, con mucha fe, lo ponen en una canasta y lo ponen en un río. En realidad no sé qué es lo que nosotros queremos ver en todo esto, pero
cuando el niño es tomado y llevado a la casa del rey de Faraón por su hija, nosotros vemos que Dios provee para ellos, ¿verdad? Dice que el versículo, regresando a Éxodo 2, capítulo 4, mientras tanto una hermana del niño se mostraba a la distancia, leímos, y la hija del faraón, versículo 5, había descendido al río a bañarse, y cuando sus doncellas se paseaban por la ribera, ellas vieron a este niño, y un poco profundo, y mandó a sus doncellas a recogerlo. Entonces, la historia es que ella debería haber entendido que cualquier niño que estaba en el río era porque sus padres lo habían puesto ahí para morir, ¿no? Para ser matado. Pero ella lo recibe, ella lo acepta, ¿verdad? Desde el versículo 4, y cuando le abrió, ella vio al niño, y aquí que el niño estaba llorando. Entonces sintió compasión por él y dijo, este es el niño de los hebreos. Ella sabe que este era uno de los niños que debería ser puesto para morir. Enseguida la hermana del niño preguntó a la hija del faraón y le a llamar a la nodriza. Entonces la historia es que Dios está proveyendo, ¿no? Ahí está la hermana de Moisés y está viendo, esperando. Cuando ellos toman al niño, ella rápidamente va y dice, wow, yo puedo mandarte a alguien que te ayude a cuidar a ese niño, a esta nodriza, y ella va a tenerlo ahí, ¿verdad? Versículo 9, llévate a este niño y me lo crías, yo te pagaré. Y tomando la mujer al niño, lo crió, ¿verdad? Y esta mujer va a ser su mamá. Entonces él va a ser criado por su madre, ella va a ser la que lo lleve, ¿verdad? Versículo 10, ella lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Pues dijo, pues lo saqué de las aguas, ¿no? Ahora es de terminar todo esto sabiendo que Moisés está siendo protegido, ¿no? Es como la mano de Dios. Lo está llevando, lo está llevando, lo está llevando. Y está siendo salvado desde que era pequeñito. Desde que estaba en las manos de sus padres, ¿verdad? Ahora, la idea es que Moisés va a crecer, y yo creo que va a crecer con una manera de pensar un poquito hebrea, un poquito de Dios en su vida, pero también va a conocer todo el pueblo de Egipto, ¿no? Y ustedes conocen la historia, tal vez. Él mata a una de estas personas, ¿verdad? Versículo 11. Sucedió que en aquellos días, habiendo crecido Moisés, él fue a sus hermanos y los vio con su dura labor, ¿no? Él está viendo la construcción que están haciendo, el edificio que están haciendo ahí, los esclavos, y vio cuando un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, y les dijo, volteó a todos lados, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo ocultó en la arena. Entonces, la historia es que Moisés mata a este hombre y lo esconde en la arena, y él se va a esta parte de Madián. Ahora, es difícil determinar la exactitud de Madián, porque pues en realidad eran nómadas, ¿no? Era gente que viajaba de un lado para otro, a veces seguían el agua, a veces seguían a la parte de donde había animales, algo así. Y en el mapa que estábamos hablando aquí, ¿no? Madián era por aquí, en la parte del desierto de Shut, en donde a veces cuando ellos se movían según las temporadas, ¿no? Entonces, es difícil determinar esto, pero en realidad lo que queremos ver es que se fue. Moisés se fue. Él huye, él se mueve a esta parte porque tiene miedo de que lo vayan a matar, ¿verdad? Al enterarse el faraón de esto, versículo 15, intentó dar muerte a Moisés. Capítulo 2, versículo 15. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón rumbo a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Entonces, esta idea que Moisés está huyendo porque es una persona que ha matado, nosotros queremos recordarlo, que Dios está cuidándole a él también, ¿verdad? Él está cuidando a él también. Esta idea de un pozo me recuerda mucho a lo que es la mujer samaritana, Jesús, una manera de que él está buscando algo de tomar, él está ahí escondido un tiempo esperando a los apóstoles, pero esta mujer llega a darle de comer. Es un aspecto de noviazgo, ¿no? De buscar mujer, y Moisés va a encontrar lo mismo ahí. Va a encontrar a su esposa Sefora. Su esposa Sefora va a ser la que le dé un hijo. Ese primer hijo se va a llamar Gersón. Gersón va a ser una persona que su nombre quiere decir forastero soy en la tierra ajena. Entonces, si pusiéramos los nombres de todas estas personas, formarían una historia.
¿no? Moisés y Gersón, simplemente diría Moisés el salvado por aguas y el forastero en tierra ajena. Entonces hay mucha similitud en que los nombres te dicen la historia completa, ¿verdad? Ahora esto empieza a llamar a que Moisés tiene diferentes partes de su vida y nosotros lo podemos ilustrar con estas pequeñas matemáticas aquí, ¿no? La vida de Moisés se resume en tres partes y claro, tenemos más prisa en esa clase de estudiar solamente por arriba todo esto, pero en realidad 40 años en el desierto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que los 40 años es cuando él mata a este egipcio, perdón, él se va a Madián y a los 40 años es cuando está ya buscando esposa, llega a encontrar a Sephora. En realidad esto es importante porque vemos que Moisés no era alguien joven cuando él mata a este egipcio. Ya tenía 40 años, ya era un hombre maduro y ahora pasa 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Después va a pasar estos tiempos de esclavitud con el rey, el faraón. En realidad creo que 120 años era mucho tiempo, ¿no? Moisés era una buena persona, que sus épocas fueron diferentes y claro, podemos hablar un poco más de esto, pero en realidad la idea es que somos personas de diferentes épocas nosotros también. La escritura nos habla que Moisés hubo una época de Egipto, todos tenemos una época en Egipto, ¿no? Donde crecemos, donde maduramos, donde estamos a lo mejor un poquito cuidados, como Faraón, como la hija del Faraón, donde estaba su mamá, donde estaba todo eso. Pero después hay unas épocas donde tenemos que desarrollarnos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Nuestro Madián, nuestra forma de encontrar esposa, de encontrar hijos, de empezar a crecer nuestra carrera, desarrollar nuestro ser. Pero hay también una parte de que es como el del desierto, ¿no? En donde él desarrolla lo que Dios le está pidiendo ser. Okay. A lo mejor él perdió un poquito el control al querer matar al egipcio y quiso ser el libertador que Dios quería que él fuera, pero no era la época que él lo hiciera, no era la época que él tomara esta libertad, ¿verdad? Entonces tuvo que esperarse 40 años. Esto nos da mucha enseñanza porque, pues, muchas veces queremos hacer las cosas muy rápido y no es el tiempo, no es el tiempo para hacerlo. Dios sabe lo que está haciendo, ¿no? Dios sabe lo que está moviendo, la época, no solamente la hija de Faraón, su hermana, su mamá, un río, no es casualidad nada de esto, no es algo casualmente sucedió, Dios está moviendo. Okay. Ahora, él tiene dos hermanos, Miriam, ¿verdad? Es su hermana Miriam, o algunas traducciones dicen María, o Aarón, sería después el sacerdote, ¿verdad? Él va a ser el sacerdote, porque son descendientes de Leví, y aquí es donde van a empezar los levitas, ¿verdad? Con este faraón, con este hombre de Aarón. Ahora, entonces, la idea es que cuando está en este desierto, ¿verdad? Él va a este monte Sinaí. El capítulo 3 del libro de Éxodo es este llamamiento de Moisés, y es muy conocido, ¿verdad? Es muy explicado en muchas religiones, en muchas maneras, donde vemos a un hombre que está en el desierto y una zarza que quema y él no sabe por qué. Y cuando se acerca le pide que se quite sus sandalias, ¿okay? Porque es un lugar santo, ¿verdad? Algo que nos llama la atención en la historia es este ángel de Jehová. En el capítulo 3, versículo 1 dice: mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el desierto, hasta llegar al monte de Dios, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Okay? Entonces aquí muchas veces hacemos ideas de la zarza ardiendo, ¿no? Una pequeña rama ahí o un arbusto o algo así similar que está quemándose, pero no hay nada de consumición, no se consume. Pero aquí lo más importante es que el ángel de Jehová está ahí. ¿Okay? Este ángel literalmente es un enviado, un mensajero, ¿no? O sea, es la palabra que se utiliza para cuando, hey, voy a hacer esto, y mandamos a alguien. Es un enviado, es un ángel. ¿Okay?
La idea de un ángel a veces es como si tuviera alas, si estuviera bien guapo, ¿no? Bien güero. En realidad no es lo que queremos dejar aquí. Aquí está hablando de este ángel de Jehová, que por tradición pensamos que es Dios mismo, que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está diciendo que es un lugar santo, ¿verdad? Le dijo el versículo 4, al ver Jehová que él se volvía a mirar, Dios llamó de en medio de la zarza. ¿Okay? Entonces Dios llamó de en medio de la zarza, es porque él está ahí en medio. Y Moisés, y él contestó, he aquí. Y le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es lugar santo. Entonces, es ver que Dios, de alguna manera, a través de este hombre o de este ángel, que yo creo que es Jesús, es un lugar santo, ¿verdad? No solamente un enviador, un mensajero, una persona que representa a Dios, sino que es Dios mismo, ¿verdad? Dios es santo, Él es poderoso, y por eso aquí está llamando a Moisés, ¿verdad? Es lo que normalmente se conoce como una epifanía, un momento de encontrar soluciones, qué es lo que estoy haciendo, es una visión con Dios, una revelación divina, y todo esto es porque aquí empieza a ser un llamado de Moisés, ¿okay? Es el llamado de Moisés para poder ahora levantarse y hacer lo que él debería haber hecho desde el principio, pero tuvo que esperarse casi 80 años, imagínense. Y te he puesto a pensar, 80 años, 80 años. La gente sigue siendo esclava por 80 años. Los papás de Moisés siguen siendo esclavizados. Su hermana sigue siendo esclavizada. En realidad, es importante saber que Dios tiene todo en su tiempo. Dios tiene todo en su tiempo. No hay nada que podamos adelantar nosotros así. Ahora, entonces, este llamamiento es donde vamos a encontrar esta descripción de Dios como el yo soy, ¿verdad? Yo soy. El capítulo 3, versículo 14, esto dice, Dios dijo a Moisés, Yar Hashash Yeha, ¿verdad? Yo soy el que soy. Allá me envió a ustedes, ¿verdad? Dice esta versión de la Biblia. Este nombre es una frase o una descripción de Dios que demuestra que Dios es un Dios personal. ¿Okay? Es una traducción que, pues, muchas veces es muy difícil de explicar porque, pues, Dios utiliza un verbo para determinar su nombre, ¿no? Es un significado que, pues, tiene mucho que ver con la palabra ser, con la palabra existir, inclusive a veces con la palabra acontecer, ¿no? Algo que aconteció, algo que sucedió, ¿no? Esta misma palabra de allá. Entonces, Dios está hablando de que yo soy el que soy, o sea, yo soy el que acontece, yo soy el que existe, yo soy el que soy. ¿Okay? Es algo en contraste con estos dioses, con estas religiones, con esta forma de pensar que si yo no hago la maderita y la cuelgo ahí y le pongo velas, no existiría. No existiría ese Dios. Si esas vírgenes no las decoraran y las pusieran en la pared, no existirían. Ahora, estos dioses de Egipto, que es lo que vamos a ver, va a pelear ahora Dios contra ellos, es lo que ellos hicieron, ¿no? Serpientes, adoraban ranas, adoraban al río mismo. Entonces Jehová lo que está mostrando a Moisés es que yo soy el que soy. ¿Okay? Yo soy el mejor, yo soy el único, yo soy el que nadie más puede haber sido. Esta manera de existir, estamos hablando que es el Dios del pasado, el Dios del presente, el Dios del futuro. Y eso por eso mismo es lo que van a matar a Jesús por esto, ¿no? Es el que va a morir por esto. Los ejemplos del Nuevo Testamento, ¿no? En el hebreo se demuestra como este de ayer, asher, ayer, pero en el griego es el ego eimi, ¿no? Esta de que yo soy. Ego eimi. Entonces cuando Jesús habla en el Evangelio de Juan o en otros ejemplos, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la luz.
Él está utilizando este yo soy, yo soy, yo soy. Él se está igualando con Jehová. Jesús está igualándose con Jehová. Por eso cuando hablábamos al principio de la introducción de esta clase es, ¿dónde está Jesús en la historia? Porque si Dios es el que está hablando de en medio de la zarza, lo importante no es la zarza ardiendo, sino la voz que sale de ahí, que es Dios mismo, y ese es Jesús. Yo soy el que soy equivale a yo soy el que existe realmente y por sí mismo, no como los falsos dioses que no pueden hacer nada. Yo soy lo que soy y yo no doy a conocer mi nombre, porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que soy. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Muchas veces la palabra que utilices para describir a Dios simplemente es un significado de lo que Dios ha hecho. No podemos pensar en Dios sin pensar en algo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, si tú dices Dios es el creador, estamos hablando de Dios como alguien que creó algo, pero no es su nombre, sino describe algo que Él hizo. Cuando tú y yo decimos que Dios es el Dios todopoderoso, no tiene el nombre todopoderoso, sino que tiene el nombre que demuestra que Él es todopoderoso también. Entonces, esta manera de hablarse Él como el yo soy, es una manera de ver que Dios es más allá que una palabra. ¿Okay? Dios es más allá que una descripción. Por eso los israelitas, los judíos, les rascaba, les costaba mucho trabajo ver a Jesús como Dios. O sea, veían a Jesús, como Isaías 53, diría, una raíz seca, nada que desearle. Y decían, ¿cómo va a ser tu Dios? Hasta o nos ofendes. O sea, no vamos a limitar a Jehová, Dios Todopoderoso, en una persona como tú. Tan insignificante. ¿Okay? Hoy en día, si tú hablas con personas como musulmanes o inclusive judíos también, ellos te van a decir lo mismo. Ellos van a decir, es increíble que tú creas que Jesús es este Dios todopoderoso, ¿verdad? Porque no lo ven igual. Yo creo que sí es importante verlo igual. Es importante ver que Dios se demostró en Jesús, porque Él es Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne, Él caminó con nosotros, ¿verdad? Pero si tienes tus Biblias ahí en Juan 8:58, es este versículo donde dice, es del 57, los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les contestó, de cierto les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Okay? Entonces Jesús está hablando de que Jesús, yo soy, yo he sido antes que Abraham. No, hablando de tiempo. Entonces tomaron piedras para apedrearlo. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y pasando por el medio de ellos, se marchó, ¿verdad? Entonces esta igualdad con el yo soy es muy importante, es muy importante. Y aquí es el origen. Aquí es donde se determina quién es el yo soy. ¿Okay? Jesús lo sabía, Jesús lo entendía, por eso lo utiliza de esta manera. Entonces la historia va a ser que él va a representar al yo soy, ¿verdad? Moisés ahora va a representarlo. Por eso el versículo 16 del capítulo 4 ya empieza a demostrarse un poquito más que está listo, ¿verdad? Versículo 16, Él hablará en lugar tuyo al pueblo y te servirá de intérprete, y tú estarás para Él por Dios. Toma esta vara en tus manos para que ella haga señales, ¿no? Entonces Moisés va a dudar un poquito, va a decir que eres un poco tartamudo. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer este líder que tú quieres que sea. Dios va a mandar a su hermano, a Aarón, va a pedir que él sea el representante con esta vara, ¿verdad? Con este pequeño pedazo de madera, y le va a pedir que se vaya con él, ¿verdad? Que le acompañe. Dice el versículo 18, y Moisés se volvió y fue a donde estaba su suegro Jetro y le dijo, permíteme regresar a mis hermanos a Egipto, ¿ok? A fin de que yo sea, aún viven. Entonces Jetro le dijo, Moisés, ve en paz. Entonces ellos van y se presentan al pueblo, ¿verdad?
va a tomar esta vara y la va a tirar al suelo, se va a convertir en una serpiente, ¿verdad? Y le va a decir, recógela otra vez, y la va a tomar otra vez, y va a dejar de ser serpiente, ¿verdad? Versículo 9 del capítulo 4, pero si no crees en todas estas señales, ni prestas atención a tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en la tierra seca, el agua que hayas tomado del río se convertirá en sangre sobre todo tierra seca. Entonces Dios le está dando poder, le está dando algo de necesidad para poder ir, ¿verdad? Y presentarse ante el Dios. ¿Cómo te serviría a ti eso de historia? ¿Cómo te sentirías tú que Dios te está levantando de un lugar pues cómodo? De alguna manera tenía esposa, tenía casa, tenía trabajo, tenía sus hijos. Moisés está viviendo a gusto. Él no estaba en esclavitud. Todos los demás seguían en esclavitud, pero él no. Ahora, esto es importante porque cuando él es llamado, él tiene un interés por sus hermanos. Él está dispuesto de convertirse en un misionero. Moisés se va a convertir en alguien que Dios va a mandar. Alguien que va a ayudarle a todo esto, ¿verdad? Por eso el versículo nos llama la atención de que no va solo, ¿no?, con su hermano a acompañarle a él a esto. Ahora el versículo 27 del capítulo 4 dice, Jehová dijo a Aarón, dirígete al desierto al encuentro de tu hermano Moisés, y él fue y se encontró con él en el monte, y lo besó. Entonces Moisés dio a conocer a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado a decir, y todas las señales, ¿no? Le explica todo lo que tenían que hacer. Y Moisés y Aarón fueron a reunirse con todos los ancianos y los hijos de Israel. Entonces, por primera vez aquí en la Biblia se menciona la palabra anciano como un líder, como alguien del pueblo dirigiendo, y eso es importante notarlo, porque de aquí en adelante ya se va a hablar de ellos muy seguido, ¿verdad? Inclusive la ley va a ser leída delante de ellos después. Y Aarón habló a todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés y realizó las señales delante del pueblo. Entonces el pueblo creyó, y cuando escucharon la palabra de Jehová, se recordaron que había visto su opresión, y el pueblo se inclinaron y adoraron a Jehová. Y esto es lo que querían, ¿no? Esto es exactamente lo que queríamos, esto es lo que queríamos ver, ¿verdad? Yo no entiendo en la escritura, en esta parte aquí, tomando un poco de paréntesis, que brinqué, del capítulo 4, versículo 24 al 31, ¿verdad? Es una de las partes más oscuras del Antiguo Testamento. En realidad no hay ninguna interpretación propuesta que nos pueda explicar nada de lo que sucede aquí. Lo que sucede es esto, ¿ok? Versículo 24 del capítulo 4. Mientras Moisés iba caminando en una posada, Jehová salió a su encuentro, queriéndole dar muerte. Pero Sefora, tomando un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés, diciendo, tú me eres un esposo de sangre. Entonces él lo dejó. En ese entonces ella había dicho esposo de sangre por causa de la circuncisión. Entonces no hay una manera de ver que la historia para mí era como más continua, ¿no? La manera en que yo la conté, en donde él es llamado, ve la zarza, a su hermano Aarón, le explica las señales que van a hacer, le dice que él es el yo soy. Cuando él se mueve y va con Aarón a hacer la presentación a los egipcios, digo, a los israelitas, a los ancianos, y con ellos ahí se da cuenta que, pues en realidad, va a ser lo que va a hacer, la gente lo sigue. Pero dentro de esa historia, de ese narrativo, existe esta pequeña parte aquí, ¿no? Este versículo 24 al 31, que es difícil, ¿no? Ella, su esposa Sefora, pues ella no era hebrea. Su hijo yo creo que no estaba circuncidado, ¿no? Y cuando ella corta este prepucio con esas piedras y toca los pies de Moisés, Dios ya no lo va a matar. Hay muchas preguntas. ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés? ¿Por qué la acaba de llamar? Versículos anteriores, acaba de levantar Dios a Moisés. ¿Por qué ahora lo quiere matar? Y la idea es porque Dios tiene un llamamiento para él. Pero el punto es la sangre. Yo creo que es lo más importante de la historia, ¿no? El versículo 26, esposo de sangre. Como casi hablando que su esposa y su hijo no eran parte de Israel, pero ahora sí.
Ahora sí son, ¿verdad? Una alusión anticipada a la salvación de los primogénitos israelitas, gracias al signo de la sangre. Entonces a lo mejor es lo que Dios está mostrando en la historia, que algún día los hombres, los israelitas, tenían que ser circuncidados y que iban a ser lidiados, ¿no? Y ahí están los pasajes, lo pueden leer un poquito después ustedes, ¿no? En Éxodo 12, en el siglo 13, ellos van a ser circuncidados, ¿no? Entonces, esta parte, por eso hablábamos de interpretar la Biblia, ¿no? Hay maneras interpretativas diferentes, más simples, un poquito más esotéricas, más místicas, o inclusive nos deja con duda. ¿Qué es lo que en realidad está hablando? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Y es lo que queremos hacer, ¿no? A buscar solución. Yo lo que quiero es dejar en ustedes la tarea de ver que no podemos dar solución a todos los pasajes bíblicos. Es más fácil sobrepasarlos, brincarlos, y los enseñamos luego, más tarde. Pero en realidad son partes muy importantes de la Biblia. De alguna manera los escribieron por algo, ¿no? Por algo están ahí. Un poquito aparte de esto, las posibilidades del faraón, esos son los nombres que algunas de las personas expertas lo determinan, ¿no? Ahí está Ramsés, es como un número 2, ¿verdad? Por eso se llamaba Ramsés la ciudad, porque era la ciudad de Ramsés, o la casa de Ramsés. Pero para mí que el nombre aquí no es importante. Para mí el nombre del faraón no es importante. ¿Por qué? Porque el nombre de faraón no es recordado. No tenemos nombre. Porque el yo soy sí es recordado. ¿Okay? Dios va a ser el recordado. Y Él es el que va a tener el nombre. ¿Verdad? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Eso es lo que va a ser importante. ¿Verdad? Dice el versículo 22 del capítulo 5. Moisés se volvió ante Jehová diciendo: Señor mío, ¿por qué me has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Porque el pueblo ya no quiere a Moisés, ¿verdad? Desde que presenté a hablar a tu nombre ante el faraón, él ha estado maltratando a la gente y tú no has librado a tu pueblo, ¿verdad? Entonces, este faraón era un faraón malo, un faraón duro de corazón. Lo más importante saber es que era una persona de corazón duro y que estaba listo de aplastar al pueblo, ¿verdad? Versículo 10, es lo que está haciendo del capítulo 5. Salieron los capataces de Egipto y dijeron los escribas, dijeron, ya no les suministren paja. ¿Okay? Entonces ya les están esclavizando, matando a sus hijos, y ahora después ya no les quieren dar paja, ¿no? Y la paja era como ese pegamento que hacía los ladrillos más fáciles, ¿no? Tomaban el lodo, lo revolvían con paja, que eran tiritas así de palitos. Cuando lo juntaban, el ladrillo quedaba mejor hecho. Ahora, sin paja, los ladrillos eran como tierra, nada más. Entonces, si querían hacer buenos ladrillos, tenían que ir a juntar su paja ellos ahora. ¿Okay? Entonces, Israel está siendo oprimido. En vez de que Moisés llegara a liberarlos, a sacarlos de ahí, ahora están siendo lastimados un poco más, ¿verdad? Un poco más. Pero dice el versículo 6 del capítulo, el versículo 1 del capítulo 6. Entonces Jehová respondió a Moisés: ahora vas a ver cómo trataré a los hijos de Faraón, porque los dejaré partir por la fuerza y con brazo alzado los arrojaré a la tierra. Y añadió Jehová a Moisés diciendo: yo soy Jehová, ¿verdad? Entonces el capítulo 6, versículo 1, sigue hablando de esto, que Él es, ¿verdad? Yo soy, yo soy. El capítulo 5, esta manera de que Dios expresa quién es Él, son los nombres, ¿verdad?, que Él utiliza. Dios los confirma. Yo soy el Todopoderoso. Yo estoy con ustedes. Es una identificación. No solamente es, vayan a decir esto, sino que Él tiene que expresar quién es Él, ¿verdad? En el versículo 5, 22 es donde empieza cuando ahora a Moisés, ¿verdad? Habla con Moisés. La palabra esta de El Shaddai es traída desde Génesis 17:1, ¿verdad? Son descripciones que Dios tiene para que la gente crea en Él. Y sobre todo Moisés, que es el que debe de recordar que Dios es un Dios de pacto. Es un Dios
que ha estado con Abraham, que ha estado con todos del pasado, ¿no? Yo soy el pueblo, yo soy el Dios del pueblo, yo soy el que está con ustedes, ¿verdad? Versículo 5 del capítulo 6. Asimismo, yo he escuchado los gemidos del pueblo de Israel a causa de los egipcios que los tienen esclavizados y me acordé del pacto. ¿Okay? Yo recuerdo que Dios había hecho un pacto, diríamos eso. Pero al recordar este pacto no solamente es recordarlo, sino que ahora implica que Él tiene que hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces es un Dios omnipotente, omni quiere decir todo, todopoderoso, todo lleno de poder, ¿verdad? Son nombres, son descripciones que Jehová recibe y ahora nos explica un poquito más de quién es Él en base al pueblo de Israel, ¿verdad? El versículo, continúa el versículo 6 del capítulo 6. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy Jehová su Dios, ¿ok? O sea, yo soy, recuerden, esa palabra yo soy es muy recurrente. Yo los sacaré de la tierra de la opresión de los egipcios y los libraré de su servidumbre. Los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios. ¿Okay? Tomaré a mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los ha sacado de la opresión de los egipcios, ¿verdad? Entonces una comisión que Dios da a Moisés y a Aarón, muy fuerte, muy importante. ¿Y cómo es que la hace importante esta comisión? Pues solamente porque está enraizada en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Al Dios ser explicado de esta manera, es que por eso vemos que el pueblo debe de creer, ¿verdad? Porque Dios no va a decirle, yo los voy a sacar de esclavitud solamente porque son buenas personas. No. No les va a decir, yo los voy a sacar de la esclavitud porque Egipto es mala. Es un mal país, un mal pueblo. No, al contrario. Está formando, está basando todas sus acciones simplemente porque yo soy, dice Dios. No hay otra razón. ¿Por qué lo saca de Egipto? Porque yo soy. ¿Por qué nos va a ayudar a salir de esta opresión? Porque yo soy. ¿Por qué mandó a Moisés y a Aarón a hacer lo que va a hacer? Porque yo soy. A fin de cuentas, Dios hace lo que Él quiere. Él es el que es. Yo soy el que soy. Yo mando aquí. No hay nadie más que esté mandando aquí. Entonces, cuando continúa el versículo 8 del capítulo 6, los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano en el juramento que entregaría a Abraham. ¿Okay? Es este pacto, es el Dios de pacto. A Isaac, a Jacob, y que se la daría por heredad. Yo soy Jehová. ¿Okay? Hablábamos de esa repetición. La Biblia tiene muchas repeticiones. ¿Para qué? Para dejar algo en claro, que Él es Jehová. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no presentaron atención a Moisés por causa de su depresión y dura servidumbre. Entonces, el pobre pueblo de Israel aún así no cree, ¿verdad? Aún no cree. Los nombres de Jehová aquí simplemente un pequeño mensaje de sus nombres. Tiene muchos nombres Dios, ¿verdad? Muchas veces no querían tomar el nombre de Dios en vano, aunque el mensaje en la Biblia todavía no llegamos a eso, ¿verdad? El mandato de no tomar el Dios en vano no se ha utilizado. Pero ellos juntan estas dos palabras, ¿no? Es esta geometría que hemos querido explicar desde el principio, es lo que se llama el tetragramatón, 4 letras, ¿no? La Y, la H, la W y la H, que simplemente, como dijimos, son vocales, son consonantes sin vocales. No, y recuerden que se lee de derecha a izquierda en el hebreo. Entonces, ¿cómo puedes pronunciar YHWH? No se puede. No podemos pronunciar eso. Es un nombre impronunciable. Por lo tanto, por eso, ellos lo que hacen es que toman la palabra de Adonai, que Adonai quiere decir Señor, ¿no? En hebreo. Y toman las vocales de Adonai y las juntan con esta palabra de 4 letras. Y es lo que nosotros conocemos como Jehová. ¿Okay? Entonces, hoy en día, cuando tú lees tu Biblia, cada vez que dice la palabra Jehová, deberían estar esas 4 letras nada más. ¿Okay? Es una manera de hablar de Dios, pero no dar su nombre. ¿Okay?
y a lo largo de la escritura, por eso mejor se van a usar descripciones. Descripciones como el Shaddai, Todopoderoso. El Elyon, Dios Altísimo. El Olam, Dios Eterno, ¿no? Ven cómo va a existir como Jehová, Jireh, Yahvé, Ire, Jehová proveerá. Pero cada uno de estos son descripciones de Él. No es su nombre, sino son descripciones de Él. Todopoderoso, es altísimo, es eterno, es viviente, es proveedor, es el que nos sana, es el que es mi bandera, ¿verdad? Jehová es paz, Jehová es mi pastor. No es necesariamente su esencia, sino solamente una descripción de Él. El deseo de Dios que haría su nombre fuera declarado en toda la tierra, ¿verdad? Entonces es lo que queremos el día de hoy, que fuera declarado en toda su tierra, al igual que Jesús queremos que sea declarado en toda la tierra, para que incluso sus adversarios lo conocieran. Entonces este pequeño uso de palabras, de letras, en la Biblia es importante reconocerlas, porque cuando tú leas que Jehová esto, Jehová aquello, está refiriendo a esta geometría, ¿verdad? Y algunas Biblias lo que van a hacer es poner la palabra Señor con letras mayúsculas. ¿Verdad? Cuando tú lees tu Biblia va a decir Señor con letras mayúsculas, no Señor con S mayúscula, Señor con letras pequeñas, sino que todo va a ser con letras mayúsculas. Aparte de esto, antes de tomar el fin de esta clase, es recordar que fue la cita con el faraón, ¿verdad? La primera cita que ellos van a hablar con faraón. Entonces aquí en las 10 maravillas, las 10 plagas, que es lo que conocemos nosotros, es algo diferente desde la perspectiva de ellos. ¿Okay? La Biblia no usa la palabra plaga necesariamente, sino que utiliza la palabra maravilla. Y todo tiene que ver con la perspectiva que tú tienes, ¿no? Porque si tú ves una plaga es como algo malo, tiene connotaciones negativas, ¿no? Hay una plaga de piojos, una plaga de ranas. Pero para ellos era como una señal, ¿no? Algo que nos da maravilla, algo que, wow, Dios hizo eso por nosotros. Okay. Entonces todo eso hay que considerarlo. Hay algunas citas bíblicas que coloco para que veamos la importancia, el uso de una plaga contra el uso de una señal, algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, para los hebreos era algo maravilloso. Ellos no llaman 10 plagas, sino ellos llaman 10 maravillas, ¿no? Algo extraordinario, algo que podemos ver como en realidad maravilloso, ¿verdad? Para nosotros. El capítulo 5, versículo 2, demuestra el corazón de Faraón, que dice, el Faraón cuestionó diciendo, ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje que Israel se vaya? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel, ¿verdad? Entonces, es como terco, el terco, ¿verdad? Entonces aquí, pues, si va a empezar una gran carrera de maravillas, y eso lo queremos ver para la siguiente clase. Queremos hablar de las maravillas en la siguiente sección, pero en realidad lo que queremos es solamente recordar que Dios es poderoso, que Dios tiene presencia, que Dios es soberano. Estuvo con Moisés desde que estaba en el vientre de su madre, lo protegió no solamente con ella, sino por la fe de sus padres. Por la fe de sus padres, él fue y sobrevivió el río. A su hermana le protege, la mujer, hija de Faraón también. A 40 años estuvo ahí con Egipto. 40 años. Después va a Madián, 40 años en Madián. Él está ahí, consigue esposa, consigue hijo. Conoce a Dios en esa zarza que quema. El ángel ahí está presente. Él es llamado con su hermano Aarón. Cuando él se presenta a hablar con Faraón, pues vemos que su corazón es muy duro. Su corazón es muy duro. Pero por eso aquí queremos terminar. Que Dios les bendiga. Esperemos que tengan una buena clase y que sigan leyendo las escrituras y meditando en cualquier cosa que hemos estado platicando. Que Dios les bendiga.